Puedan abrir la Biblia en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7. Vamos a tener este texto como el principal para el mensaje de hoy, entre los versos 7 al 9. Primera de Corintios 7, versos 7 al 9. Dice así el Señor en su palabra: en realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don, a algunos de alguna manera y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias una vez más, porque podemos acudir a tu palabra y podemos escuchar la exhortación, Señor, que tú tienes para nosotros hoy día. Y te pedimos la dirección y la luz de tu Santo Espíritu también, de tal manera que no solamente escuchemos, sino que podamos tener un oído preparado, un oído predispuesto, Señor, a que esta escucha sea una escucha atenta en el sentido más profundo de la palabra. Es decir, que podamos buscar, comprender y entender qué quieres tú, Señor, de nosotros en distintos aspectos de nuestra vida. Ten misericordia de mí, Señor, para ser claro, para ser, Señor, una persona que transmita tu voluntad, que transmita lo que tú quieres que entendamos, que sepamos y que llevemos a la práctica. Que las palabras, Señor, sean palabras sencillas, palabras, Señor, que podamos entender, pero también palabra tuya. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé cuántos estuvieron presentes en el sermón de la semana pasada y recordar que estamos en una serie de mensajes que generalmente los dejamos para noviembre. Generalmente esta serie es en noviembre, una serie de la familia. La semana pasada el sermón estuvo apuntando al matrimonio y traté, mejor dicho, de transmitir desde la palabra del Señor, entender qué significa el matrimonio desde la perspectiva bíblica, ¿sí? Y lo hicimos buscando responder 4 preguntas, ¿no es cierto? El para qué del matrimonio, el por qué del matrimonio, el qué del matrimonio y el con quién el matrimonio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y muy resumidamente, ¿para qué el matrimonio? Descubrimos que ahí el Señor había entendido que no era bueno que el hombre estuviese solo y por eso le formó una ayuda adecuada para él. ¿Ah? El para qué del matrimonio, insisto, de manera muy sencilla, era que en esa compañía el hombre, ¿no es cierto?, como ser humano, hombre y mujer que habían sido creados a imagen de Dios, necesitaban y debían, ¿no es cierto?, cultivar y cuidar toda la creación, ¿no es cierto? Había un mandato allí fuera de lo importante que era la multiplicación del género humano. Y la tercera pregunta nos decíamos, ¿qué es el matrimonio? Y ahí, ¿no es cierto?, acudíamos a la palabra del Señor y redundábamos en algunas cosas, que el matrimonio es una unión completa e íntima entre un hombre y una mujer, entre otras cosas. Y terminábamos preguntándonos, ¿no es cierto?, ¿con quién el matrimonio? Y ahí volvíamos a la palabra y nos dábamos cuenta que el Señor exhortaba que el matrimonio, entre otras cosas, como debían ayudarse a la adoración. ¿Se acuerdan que hablamos también de eso? Que hombre y mujer creados por Dios debían también estar adorando juntos. Era muy necesario que hombre y mujer debían unirse en matrimonio siendo hijos del Señor. Y hoy día vamos a poner nuestra atención en el lado opuesto del matrimonio, en la soltería, pero en la soltería piadosa. ¿Ya? Si ya meditamos sobre el matrimonio, es necesario poder meditar y poder extraer de la palabra del Señor verdades al respecto de la soltería. Y que está, como yo lo digo, en el otro extremo. Es como si fuera el antónimo del matrimonio, ¿verdad? Es el estar soltero. Ahora, en esta parte introductoria, quiero hacerles una pregunta que a lo mejor ustedes ya se han hecho o se están haciendo. Porque si entre otras cosas vimos que
el matrimonio, dentro de las preguntas y respuestas que el Señor da en su palabra, si no es bueno que el hombre esté solo, ¿no es cierto? ¿Cómo conciliar esta declaración de Dios con la soltería? ¿Se acuerdan que vimos que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Se acuerdan de eso? Ya, de eso es el texto que estaba en Génesis 2. Entonces, ¿cómo conciliar esto con la soltería? ¿Qué nos dice el Señor al respecto? Porque pareciera inmediatamente, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, la soltería no es buena. Entonces, es extraño, no sé si les pasa eso, ¿sí? Pero además recordemos que eso de no es bueno no tenía que ver con maldad, sino que esa bondad tenía que ver con que no es deseable que el hombre esté solo, no es una cuestión alegre que el hombre esté solo, no es placentero que el hombre con la mujer estén solos. Pero, insisto, ¿cómo conciliar esto que no es bueno que el hombre esté solo con la soltería? ¿Será mala la soltería? ¿Ya? Entonces, lo que pretendo hoy es que tengamos presente y con claridad encontrar en la palabra del Señor verdades o las verdades al respecto, ¿ya? Y al igual que con el matrimonio, la vida de soltero en nuestra cultura y sociedad ha sido torcida y ha sido distorsionada. Era una de las cosas que yo los exhortaba también a ustedes, y obviamente a mí mismo, ¿no es cierto? Que si el matrimonio, la idea del matrimonio o el matrimonio en sí como institución ha sido distorsionado, ha sido torcido en nuestra sociedad, de la misma manera, como tantas otras cosas, la soltería ha sido distorsionada y ha sido torcida en cómo debe vivirse. Entonces, existe también una mirada que Dios tiene para sus hijos, para que la vida fuera del matrimonio sea vivida también de manera santa y para la gloria de Dios, porque descubríamos también que el matrimonio también debe ser vivido de la misma manera, es decir, santo y para la gloria de Dios, o en santidad y para la gloria de Dios. Entonces, vamos, o voy a intentar, mejor dicho, no vamos, porque eso es una responsabilidad mía, explicar y exponer estas cosas, primero mirando la perspectiva social o cultural, esa que digo yo que está torcida o que está distorsionada con respecto a la soltería. Después de eso, ver qué perspectiva tiene Dios con respecto a la soltería, desde la Escritura, ¿ya? Desde la palabra del Señor. Después, que miremos la soltería entendiendo cuál es la perspectiva de Dios, pero cuáles son los desafíos que un soltero o que una soltera tiene, ¿no es cierto?, para vivir esa vida de soltero de acuerdo a la perspectiva divina, para hacer finalmente algunas aplicaciones. Entonces, como primera cosa, ¿cuál es la perspectiva social? ¿Cómo mira? Eso significa una perspectiva. ¿Cómo mira la sociedad en general y mayoritariamente, ¿no es cierto?, la vida de soltero o la soltería, que esta es una cuestión también cultural. Y antes de poner la mirada en cómo Dios mira la soltería, ¿no es cierto?, es bueno tener este paralelo. O sea, así lo mira la cultura, la sociedad, y por otro lado así lo mira Dios. Meditemos entonces cómo es vista, y además cómo es promovida, ojo, ¿eh? Cómo es promovida, cómo dice la cultura, cómo nos dice nuestra sociedad que el soltero, hombre o mujer, debe vivir. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo en que lo que escuchamos, lo que vemos, lo que se conversa comúnmente, es que en la soltería todo, absolutamente todo gira en torno a la persona. Todo gira en torno a la persona soltera, todo. Es una mirada, por tanto, total y absolutamente egoísta. Eso significa egoísta, que todo gira en torno a mí, en donde el hombre está puesto en el centro. Voy a decir hombre generalizando, o sea, hombre o mujer. Todo gira en torno a la persona. Y es una mirada, hasta aquí inmediatamente podemos decir, totalmente egoísta. Además, se va reforzando porque si eres soltero o si eres soltera, tienes mucha libertad. ¿Sí? Y voy a poner la libertad entre comillas. Mucha libertad. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque la idea de esa libertad es que al no estar, y otra vez pongo entre comillas la palabra, atado ¿a qué? Al matrimonio, puedes hacer y puedes vivir cosas que dentro del matrimonio no se podrían hacer. ¿Ah? Entonces, insisto, cómo mira y cómo promueve nuestra sociedad y cultura la soltería es que todo gira en torno a la persona y eso tiene que ver con cierta
mirada también torcida y distorsionada de la libertad porque no hay ataduras, ¿ya? Y esa atadura tiene que ver con el matrimonio. Es decir, podemos decir matrimonio igual atadura, matrimonio igual trabas, soltería igual libertad y no hay trabas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo y con claridad al respecto, ¿ya? De hecho, si seguimos pensando en lo mismo, hay muchas influencias, incluso consejos al respecto, diciendo no te cases, ¿ya? Y fíjense acá las aparentes contradicciones, ¿no es cierto? Porque el no te cases implica decir que el matrimonio, hay algo raro, hay algo malo en el matrimonio. No te cases. Piénsalo bien antes, ¿ya? Y por supuesto que el matrimonio, o que pensar en el matrimonio, o pensar en unirse en matrimonio, hay que hacerlo. Incluso desde la perspectiva del Señor hay que orarlo. Hay que orar al respecto, ¿ya? Pero ese no te cases tiene implicancias egoístas, como hemos visto. ¿Por qué? Porque luego de ese consejo, piénsalo bien, viene otro consejo. Y estarán de acuerdo conmigo en que lo hemos escuchado muchas veces en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Piénsalo bien, no te cases, piénsalo bien. Consejo seguido, disfruta de la vida primero. ¿Sí? Es común eso, ¿no? Eso es lo que escuchamos, disfruta de la vida primero. ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Conclusión, en el matrimonio la vida no se disfruta. En el matrimonio se sufre. ¿Sí? Se sufre. No se dicen a veces. Como soltero no se sufre entonces, ¿ya? Entonces, fíjense en las dicotomías y cómo en nuestra sociedad y en nuestra cultura se crean estas distorsiones que muchas veces incluso dentro de la iglesia aceptamos como tal. Como cristianos aceptamos como tal. Y sacamos conclusiones muy rápidas en nuestra mente. Insisto, piénsalo bien, no te cases, primero disfruta de la vida, ¿no es cierto? En lenguaje, ¿no es cierto?, filosófico, alguien diría ergo, o como consecuencia, chuta, es la única manera de disfrutar la vida es siendo soltero, porque el otro significa puro desastre, ¿sí? Entonces, la distorsión que tenemos con respecto a la soltería tiene que ver con egoísmo, tiene que ver con poner a la persona o al hombre o mujer, en el centro y que todo gire en torno a él o a ella, ¿sí? La libertad, esa libertad entre comillas, y él, entre comillas, también disfruta la vida, tiene esas implicaciones, como yo les decía, egoístas, pecaminosas, sin lugar a dudas que yo les comenté. ¿Por qué? Porque la libertad desde la perspectiva cultural, social, primero implica una libertad sexual. ¿Qué significa eso? Tener una vida sexual activa, fuera del matrimonio y sin compromiso. Disfruta la vida. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Eso es lo que la sociedad, o digo estamos de acuerdo, capaz que no estén de acuerdo, pero es lo que la sociedad nos dicta o lo que la cultura nos dicta, ¿ya? Disfruta la vida. Y esto tiene que ver una vida, como digo, sexual además, esta libertad activa fuera del matrimonio, sin compromiso. Alguien quizás está diciendo, no, con compromiso. ¿Por qué sin compromiso? Con compromiso, una vida sexual, soy soltero, soltera, pero una vida sexual con compromiso. Sin embargo, como ya vimos la semana pasada, la vida sexual plena, santa, según la planificó Dios, es para vivirla ¿dónde? Dentro del matrimonio. Así que también es una mirada torcida, ¿no es cierto?, sacada de contexto además de lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, para terminar en este punto de la mirada social, la mirada cultural, la libertad y disfrute de la vida apunta egoístamente a realizarse de manera plena y personal antes de amarrarte en el matrimonio. Esa es la mirada, ¿sí? Aprovecha de hacer cosas que no se pueden hacer en el matrimonio. Gasta dinero incluso en tus propias necesidades y no en los de tu familia, porque si fueras casado no lo podrías hacer. Todas esas cosas, insisto, todos esos ejemplos giran en torno a la persona, ¿sí? Esa es la mirada muy en general, ¿no es cierto?, con respecto a lo que dice la sociedad y nuestra cultura. Ahora, ¿cómo mira Dios y qué dice Dios con respecto a la vida de soltero? A propósito de eso, no es bueno que el hombre esté solo. Y se acuerdan que la idea es cómo conciliamos esto. Y aquí ya tomamos derechamente el texto que leí hace un momento, ahí en 1 Corintios 7, los versos 7 al 9. Y por supuesto vamos a tomar
otros textos que voy a ir citando en el transcurso de este mensaje. Como primera cosa, debemos descartar de plano que la soltería tiene algún tinte negativo o pecaminoso. ¿Ya? Primero, ejemplos prácticos desde la Escritura. Si decimos que no tiene, si yo estoy diciendo que no tiene ningún tinte negativo o pecaminoso, puede la soltería y debe vivirse al igual que el matrimonio de una manera santa o piadosa, ¿sí? Ya. Ejemplos. Jesús fue soltero. Entonces, malamente podríamos decir que tiene algún tinte negativo o pecaminoso, ¿verdad? La soltería. El apóstol Pablo, capítulo 7 de 1 de Corintios, nos dice, y él mismo lo confiesa, que es soltero. Quisiera que se quedaran como yo, ¿no es cierto?, las viudas y los que están solteros aquí. En esa iglesia, digo, no aquí, en esa iglesia. ¿Ya? Y así hay muchos hombres y mujeres cristianos a lo largo de la historia que han permanecido solteros para la gloria de Dios y han vivido esa soltería según la perspectiva bíblica. Probablemente no a todos les suene, pero un pastor anglicano muy famoso, ya falleció, no sé si falleció, perdón, no lo puedo matar a lo mejor, pero famoso, que ha escrito mucho, que es soltero, John Stott. John Stott, ¿no es cierto?, ha escrito muchos libros, ha viajado y ha predicado, qué sé yo, bueno, también es soltero, ¿ya? Por eso no sé si está vivo aún. Es un ejemplo, ¿ya? Pero entonces una vida de soltero piadosa, que también debe ser la vida de un casado, ¿ya?, apunta a un estilo de vida que honre a Dios. Apunta a que el Señor sea exaltado y alabado debido al estilo de vida de aquel que se mantiene en la soltería. La piedad, queridos, no es otra cosa que reverencia, devoción, adoración a Dios. El cristiano, por tanto, debe procurar vivir de esa manera, tanto en el matrimonio como en la soltería. Ahora, es curioso que muchas veces escuchamos el término estar en el santo estado del matrimonio. ¿Han escuchado eso? ¿No es cierto? Pero ¿cuántas veces escuchar estar en el santo estado de la soltería? Como que eso no se puede vivir de manera santa, ¿no es cierto? Solamente se puede vivir de manera santa en el matrimonio y no en la soltería, ¿ya? Esto dice mucho a propósito de las distorsiones. Esto dice mucho. Al menos que la soltería puede no vivirse de manera santa y no vivirse de manera piadosa, ¿ya? ¿Qué nos dice el texto? Fíjense, de 1 de Corintios, capítulo 7, ¿ya? Lo voy a leer otra vez. 1 de Corintios 7, pero voy a leer el verso 7. Nada más que el verso. En realidad, quisiera que todos los hombres fueran como yo, dice el apóstol. Pero Dios les ha dado a cada uno su propio don. A algunos de alguna manera y a otros de otra. Esto, aquí está hablando obviamente de la soltería según el contexto que leemos después en el verso 8. Dice a los solteros, qué sé yo, les dice yo quiero que, y a las viudas les digo que mejor quedarse como estén, ¿ya? Y esto, queridos, está en completa armonía, esto que dice acá, en realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo. Esto está en completa armonía con lo que Jesús enseñó a sus discípulos cuando habló sobre el matrimonio y cuando enseñó sobre el matrimonio y el divorcio. Voy a leer en el Evangelio de Mateo, ustedes pueden ir también allí, capítulo 19, Mateo 19, los versos 10 al 12. Miren lo que Jesús está diciendo y enseñando aquí. Mateo 19, los versos 10 al 12. Sus discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, porque había estado enseñando sobre las implicancias del matrimonio y del divorcio y las causas del divorcio. Entonces los discípulos dicen, mejor no es casarse al hombre. Y él le respondió, no todos pueden comprender esto, sino solo quienes tienen este don. Porque hay eunucos que así nacieron del vientre de su madre. Hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos y hay otros que asimismo se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda. ¿De qué está hablando aquí? Y esta es una palabra como extraña, muchas veces, ¿no es cierto?, que no sabemos lo que significa eunuco. Eunuco no es otra cosa que una persona, un hombre en este caso, un varón,
que no tiene las gónadas. La Carlita sabe, no. Las gónadas son los testículos, ¿sí? Eso es. Y raro que decir estas cosas y que quede grabado, ¿eh? Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Fíjense, entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Ante lo que él enseña sobre el divorcio y sobre el matrimonio, y dice, miren, si ustedes se quieren divorciar, estas son las razones para el divorcio, no hay otra. Entonces los discípulos dicen, oye, pero esto es mejor no casarse, po. Y Jesús le dice, en el verso 11, no todos pueden comprender esto, y después habla de estos eunucos. Y dice, hay eunucos que nacen del vientre de la madre así, mal formados. Mal formados físicamente. Hay otros que la gente hace eunuco. Y esto era común en aquel tiempo y muchos años después, muchos siglos después, donde a los jovencitos, a los niños recién nacidos los castraban, igual que lo hacen con un animalito. Ahora, lo hacían justamente para estar al cuidado de las esposas o de también las princesas o las reinas, para que no tuvieran, ¿no es cierto?, esta tentación sexual, ¿no es cierto?, de ir y tener relaciones sexuales con la reina o con las princesas. Y por eso los castraban y los criaban para ser justamente los que cuidaran de ella. Pero además dice, fíjense lo que dice después, que aún hay otros que asimismo se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Qué extraño esto. Ahora, esto no significa literalmente que una persona se castre a sí mismo. No, sino que aquí está hablando justamente de lo que estaba hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 7. Es decir, personas, en este caso varones, que se quedaban solteros por causa del reino de los cielos. Es decir, para servir al Señor en la soltería. ¿Sí? ¿Queda claro, verdad? Entonces, cuando estamos viendo la perspectiva de Dios, estamos diciendo ya que hay personas, y en este caso pueden ser también mujeres, que optan por la soltería, pero no por cualquier cosa, ¿ya? Sino que buscando servir al Señor en devoción y en adoración, ¿ya? Y, por tanto, el asunto de la soltería en ambos textos, tanto ahí en 1 Corintios como en el de Mateo, está apuntando a esta, insisto, a esta decisión de vivir soltero y no necesariamente al tiempo de soltería antes de casarse, ¿ya? Que sin lugar a dudas debe vivirse también en santidad. O sea, aquí hay una intencionalidad de vivir soltero, ¿ya? Ciertamente la soltería desde la perspectiva divina tiene al menos un par de particularidades que no se encuentran en el matrimonio y que debemos tener presentes. ¿Cuáles son estas? Primera, a propósito de la libertad que vimos antes, que estaba distorsionada, que estaba torcida, pero desde la perspectiva divina sí, ciertamente hay una particularidad que es la libertad de la obligación familiar, ¿ya? Fíjense otra vez, 1 Corintios 7 ahora, volvemos a 1 Corintios 7, los versos más adelante, los versos 32 al 34. Insiste el apóstol Pablo en esta temática y dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. También hay diferencia entre la mujer casada y la joven soltera. La joven soltera se preocupa de servir al Señor y de ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Paréntesis. Las cosas del mundo, inmediatamente, no significa necesariamente algo malo. Nosotros tenemos asumido, cuando escuchamos en la Biblia cosas del mundo o, ¿no es cierto?, mundana, hay algo malo. Aquí las cosas del mundo, que la palabra en el original es la que se ocupa más veces en el Nuevo Testamento, que es cosmos, el mundo, la creación. Entonces está diciendo aquí que tanto el casado, hombre o mujer, ¿no es cierto?, se preocupa de las cosas del cosmos, en el sentido se preocupa de proveer a su familia, de cuidar de su esposa, de llevar el alimento, de llevar el sustento. El que es soltero no. No está preocupado del sustento de la esposa, no está preocupado de atender al esposo, no está preocupado de ver si los niños están enfermos, si están... No tiene esa preocupación. Por eso que el apóstol dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Entonces, las cosas del mundo no significa, en la Biblia en general, no significa necesariamente algo malo, sino más bien de lo que significa ser el que provee o el que cuida o el que está al cuidado en la familia. Como vimos anteriormente, el tiempo libre
es una de las características de la soltería. ¿Sí? Sin embargo, el Señor nos exhorta a que el soltero puede y debe usar ese tiempo, de la perspectiva de Dios, puede y debe usar ese tiempo y esfuerzos en vez del sustento familiar y de preocuparse, ¿no es cierto?, de las cosas de la familia, porque va a estar soltero al servicio al Señor. ¿Sí? El soltero puede tomar decisiones rápidas sin tener que considerar cómo eso va a afectar a su esposo o su esposa. Los que somos casados no podemos tomar decisiones rápidas. Tiene este problema, yo lo hago así. No, pues, ¿qué va a pasar? Chuta, si hago esto, ¿qué va a pasar con mis hijos si son pequeños? ¿Qué va a pasar con mi esposa? O si es una mujer soltera, o sea, casada, no. Chuta, si tomo esta decisión ahora sin preguntarle a mi esposo, puede que se enoje. Esas cuestas no están en el soltero o en la soltera. ¿Verdad? ¿Me siguen? ¿Cierto? Bien. Pero no solamente está esa particularidad dentro de una persona soltera, esta libertad de la obligación familiar, sino que hay otra, que es, a propósito de esta, la libertad para servir a Dios sin otras distracciones. ¿Ya? Sin otras distracciones. Fíjense qué distinto es en esa libertad distorsionada que la cultura o la sociedad nos muestra. Aquí están las distinciones y que chocan. ¿Por qué? Porque la cultura dice, tú eres libre para hacer lo que quieras. La Escritura me dice, no. Dios dice, no, el soltero es libre, pero no para vivir egoístamente, sino que para vivir en servicio al Señor. ¿Ya? Y por supuesto al prójimo, a quienes son parte del pueblo del Señor. Entonces, fíjense lo que dice 1 Corintios 7 otra vez, el verso que sigue. Leí delante el 34 al 32, pero el verso 35 dice, esto lo digo para el provecho de ustedes, no para ponerles trabas, sino para que vivan en honestidad y decencia y para que se acerquen al Señor sin ningún impedimento. Sin ningún impedimento. Pongamos atención a esta última expresión, sin ningún impedimento. Y voy a citar dos traducciones más de otras dos versiones de la Escritura. Primero, la Nueva Traducción Viviente dice, para que con la menor cantidad de distracciones posibles sirvan al Señor. O la Nueva Versión Internacional, para que puedan dedicarse plenamente al servicio del Señor. O sin distracciones, ¿no es cierto? O sin impedimento, como lo que acabamos de leer en la Reina Valera contemporánea. Entonces, en este sentido, la soltería puede ser un regalo de Dios porque se puede dedicar esa vida a devoción absoluta a Cristo. Esta decisión, vivir en soltería, vivir soltero, implica un don. De hecho, fue la cita o los primeros versos que leí de 1 Corintios 7. Cuando dice, en realidad quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don. O sea, implica un don. No es fácil de llevar, ya que implica dedicación, sacrificio y perseverancias especiales. Los solteros que tienen esta disposición, sin lugar a dudas, son una gran bendición para la iglesia, ya que aportan de su tiempo, aportan de sus recursos al avance del reino. ¿Ya? Pero hay desafíos. O sea, no es llegar, así como no es llegar y vivir la vida en matrimonio, no es llegar y vivir la vida de soltero, porque hay desafíos, ¿ya? Y vamos a verlos. Uno de los primeros desafíos, no necesariamente porque lo diga primero es el más importante o el que desafía más, ¿ya? Pero quizás es el que está presente en la gran mayoría y el que tenemos en mente, que es la tentación sexual. Quizás sea uno de los principales obstáculos, de hecho, para vivir la soltería. Por lo mismo, el apóstol habla de un don, ¿ya? Pero al mismo tiempo dice que una de las maneras de descubrir si ese don está presente o no es cuando nos enfrentamos, cuando un soltero se enfrenta a la tensión o al deseo sexual. Y cuando esto es demasiado para poder dominarlo. Capítulo 7, 1 Corintios, dice así. Después de decir, cada uno tiene su propio don, algunos de alguna manera y otros de otra, verso 8. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, es decir, soltero. Pero, si no pueden dominarse, que se casen. Pues es mejor casarse que arder de pasión. Hace unos días atrás, a propósito de una conversación con unos hermanos, que solteros, ¿no es cierto? Padres solteros y que
habían pecado nuevamente. De esa manera, yo les decía, bueno, ¿y por qué? ¿Te acuerdas de la Escritura lo que dice? ¿Qué cosa? Lo que dice, mejor casarse que arder de pasión. Pues. Eso es arder de deseos sexuales. Pues. ¿Por qué no se casaron, pues, cabrón? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que faltaba? ¿Otra guagua? No, pues. Entonces, fíjense que el apóstol, la palabra del Señor es tan clara, es tan explícita, que dice, ¿tú quieres vivir soltero? Está bien, puedes hacerlo. Ahora eso tiene desafío. Y esa soltería tiene que ver también en un cristiano de servir al Señor. Pues, o sea, no es una cuestión egoísta, que todo gire en torno a mí mismo. Voy a ser soltero para viajar, voy a ser soltero para comprarme un auto, voy a ser soltero para comprarme un lindo departamento. No. Sí, eso se puede hacer, sí, también se puede hacer. Pero cuidado con las motivaciones de la soltería. Entonces, ¿tienes el don? Es decir, te puedes controlar, esas cosas las puedes, tienes control de tu vida, tienes control de tus deseos. Sí, entonces lo más probable es que la soltería sea para ti. Si no, cásate. Cásate. Y ese cásate no significa, chuta, el primero que se me cruza aquí es para casarme. No. Como dije delante, hay que pensarlo en el buen sentido, es decir, orar al Señor. Señor, yo oro para tomar una buena decisión, para que la mujer con la que me voy a casar o el hombre con que me voy a casar sea, Señor, el que también está en tu voluntad. Entonces, la manera de descubrir justamente eso es si hay dominio propio en este sentido. Así todo debemos tener cuidado con la comprensión de esto, debido a que si hay problemas con la lujuria, que es el pecado sexual, esto de no tener control, esto va a suceder también en el matrimonio. Y de hecho muchos matrimonios se quiebran y se deshacen debido a la lujuria. Es decir, el matrimonio no es el antídoto, ¿no es cierto? O no es la razón para dejar de pecar de esta manera. Porque hay muchos matrimonios que se quiebran justamente por adulterio, por la lujuria. O sea, no es que, cásate y se va a acabar esto, no. Probablemente muchos dicen, me voy a casar porque así voy a tener control sobre esto. No. Va a tener, si una mujer va a tener que tener otros hombres, o si un hombre va a tener otras mujeres, ¿ya? No van a desaparecer como arte de magia, ¿ya? Y no estoy refiriéndome solamente al adulterio como tal, sino que muchas personas pueden tener problemas de adicción, por ejemplo, a la pornografía. Me voy a casar y esa adicción se va a desaparecer. Tampoco, ¿ya? No va por ahí el asunto, sino que tiene que ver al control que uno, con la ayuda del Señor, puede y debe tener delante del Señor. ¿Ya? Entonces, la palabra del Señor es muy clara cuando por medio del mismo apóstol habla a la iglesia, ahora a otra iglesia, en Tesalónica, a la iglesia que estaba en Tesalónica. Por supuesto, también para nosotros hoy día. ¿Qué le dice allí en la primera carta, capítulo 4 de Tesalonicenses? Versos 3 al 5. Primera de Tesalonicenses 4, versos 3 al 5. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas. Es lo mismo aquí, que el que no puede dominarse mejor se case. No en pasiones desordenadas, como la gente que no conoce a Dios. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? El mismo apóstol Pablo. Que es entendible que la gente que no conoce a Dios viva de esa manera. Los que conocen al Señor deben pedirle al Señor, si es que tienen estos problemas, Señor, ¿sabe qué? Tengo este drama, tengo esta inclinación pecaminosa, ayúdame porque quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Tan simple como eso, pero tan complicado a la vez, porque primero hay que reconocer aquello. Y hay que tener esa disposición delante del Señor, no doy el ancho en esto, ¿ya? Entonces, hasta aquí, una de las cosas que desafía a la soltería es la tentación sexual. Pero hay otra más. La soledad. Y no me refiero a alguien que se llame soledad. No, la soledad, el estar solo. Y aquí es aplicable del mismo modo que en el caso de la tentación sexual, el don. Ir al don. ¿Tengo el don? ¿El Señor me regaló este tipo de don para vivir soltero o soltera? ¿Por qué? Porque que una persona viva solo o sola es algo que se debe enfrentar con la ayuda del Señor. Es cierto, alguien puede decir, sí, pero tiene al Señor. ¿No es cierto? ¿Cómo para decir que solo, no es cierto? Claro, es cierto que tenemos al Señor, que lo tenemos a Él. Pero yo me refiero a lo que el Señor nos mostró en Génesis 2. ¿Ya? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Ya?
no es placentero, no es deseable, no es algo alegre para el hombre en general que esté solo. Por tanto, es un tremendo desafío vivir llegando a la casa todos los días, ¿ya? Sin tener con quién compartir los fracasos, los triunfos, las alegrías. Y alguien podría decir, en esas conversaciones de soltero, de repente yo pensaba, ¿no es cierto? Yo doy gracias al Señor por no ser soltero y por estar casado y por estar contento y alegre con mi esposa, pero me imagino una vida de soltero yo y llegar a una casa solo y mirarme los zapatos y chuta, el zapato izquierdo tiene un compañero que es el derecho y yo no tengo compañero o compañera. O sea, hasta los zapatos tienen compañero, ¿ya? O un calcetín. ¿Qué pasa cuando, se me perdió este calcetín, falta este otro lado? O sea, las cosas no cuadran. Entonces, la soledad en ese sentido es un desafío. Y si no existe ese don de poder enfrentar la soledad en ese sentido, hay que pensarlo más de una vez, ¿ya? Es cierto que el hecho de que alguien esté solo no significa que tenga que sentirse solo. Pero si hay ese sentimiento de soledad, cuidado, porque allí hay por lo menos una señal de que no está presente allí el don. Así, la soledad puede infiltrarse y afectar después incluso el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar emocional y también el bienestar espiritual de una persona. Así que así podemos también, el Señor nos puede ir enseñando y podemos ir evaluando si estamos dispuestos a vivir la vida de soltería en honor al Señor o en servicio al Señor. Y por último, otra de los desafíos de la soltería y que está en estrecha relación con lo que vimos antes, de hecho ya lo enunciamos, es el egoísmo, que es una trampa, el egoísmo. Es una trampa y es un desafío de la soltería. ¿Por qué? Porque el egoísmo y la perspectiva que tiene la cultura, como vimos, y la sociedad sobre la soltería, son cuestiones que se deben tomar muy en cuenta. Muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si tenemos la tendencia pecaminosa, mala, maldadosa, malvada, de centrar la soltería de la vida en nosotros mismos, cuidado con eso. Entonces, hasta aquí hemos visto la perspectiva social, cultural de la soltería, la perspectiva de Dios de la soltería, dentro de esa perspectiva, ¿no es cierto?, las llamamos desafíos de la soltería, ¿verdad? Pero, ¿qué cosas nosotros podemos y debemos preocuparnos ahora de este tope o de este choque a propósito del egoísmo, que son uno de estas últimas cuestiones que yo vi, por lo menos, en los desafíos de la soltería? Que el éxito personal de una persona soltera y el trabajo también pueden convertirse en ídolos. Es decir, yo vivo mi soltería, a propósito de centrado en mí mismo, ¿no es cierto?, para llegar a tener éxito y que mi trabajo sea el mejor o la mejor. Y en eso se transforma mi vida de soltería. Disfrutar de la soltería centrado solo en ti es algo pecaminoso. Del mismo modo puede llevar a una vida disfrutando de ti mismo, ese típico conócete a ti mismo, encuentra satisfacción en ti. Eso es pecaminoso y es idólatra. Y esto puede llevar incluso a que muchos busquen la significación de su vida en hobbies, en pasatiempos. Y como hemos visto, el mundo gira en torno al tiempo libre y no en torno al Señor. Ante esta situación es muy importante comprender lo que el mismo capítulo 7 de esta carta a los Corintios el Señor exhorta por medio del apóstol. Los versos 17 y 23 del mismo capítulo. Miren, de todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y al cual lo llamó. Esto es lo que mando en todas las iglesias. Ustedes han sido comprados por un precio. Por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. ¿Qué tiene que ver esto? Pensará alguno. ¿Qué enredado esta cuestión? ¿Y qué tiene que ver esto con la soltería? El apóstol aquí ha venido desarrollando hasta acá una sección donde examina las diversas circunstancias de la vida de una persona en particular. Posiciones socioeconómicas, creencias religiosas, estados civiles. Y básicamente lo que está diciendo es, ¿sabes qué? No me importa si tú eres rico o pobre, si tú eres esclavo o libre,
si eres circuncidado o incircunciso, si estás casado o estás soltero. Eso, dice el Señor, yo lo sé con certeza, ¿ya? Lo conozco. Entonces dice, no se trata, con esto está diciendo, no se trata de ti. Tu vida no te pertenece. Fuiste comprado por un precio, por eso aquí dice, fuiste comprado por un precio. No se trata solo de ti, se trata solo de Él, se trata solo de Cristo. Cuidado entonces con la trampa del egoísmo, que yo creo que es una de las trampas mucho y de los desafíos más importantes y más duros de combatir y de vencer. Incluso en el matrimonio. No se trata de ti, no se trata de ti como esposo, ni se trata de ustedes. Se trata de cómo el matrimonio sirve y cómo el matrimonio busca reflejar a Cristo. Así también el soltero. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Ya para terminar. ¿Cómo aplicamos el texto de hoy y esta verdad de la soltería? Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debe vivir el hombre o la mujer soltero entonces? De alguna manera ya lo hemos enunciado. Como cualquier cristiano debe vivir para la gloria de Dios. Eso implica santidad de vida, como también la debe vivir el casado. Entonces la pregunta es, si yo, soltero, soltera, si tú, soltero o soltera, te consideras una hija del Señor, confiesas que Cristo es tu Salvador, ¿cómo estás viviendo la vida de soltero o la vida de soltera? ¿Es acaso esa vida o hay rasgos de esa vida que están apuntando a la gloria de Dios? Primera cosa. Hay que tener presente, sin embargo, que las particularidades o las particulares bendiciones que puede y debe o deben administrarse siempre de buena manera, las del soltero. A un soltero, Dios no le va a pedir cuentas por su esposo o por su esposa, obvio, ¿no es cierto? No le va a pedir cuentas. Y esto de pedir cuentas tiene que ver con lo que el Señor nos dice en su palabra. En el día en que el Señor vuelva, vamos a rendir cuentas delante de quien nos entregó, a propósito de Génesis 2, ¿no es cierto? Ustedes cultiven y cuiden la creación. A todos nosotros Dios nos dio cosas que administrar. A mí seguro que me va a pedir cuenta de qué es lo que hice y qué es lo que no hice. Si fui de bendición, no fui de bendición para mi esposa. Seguro. Y lo mismo con mis hijos, para mis hijos. A un soltero no le va a pedir eso. No le va a pedir cómo crió a sus hijos. No le va a pedir si condujo a sus hijos en el Evangelio, no. Pero sí le pedirá cuentas de cómo administró el tiempo libre. Sí le va a pedir cuentas de cómo administró sus recursos, que un hombre o mujer casado no los va a administrar de la misma manera, como lo vimos en un principio. Si llegamos solteros delante de la presencia del Señor, ¿qué hiciste con tu soltería? ¿Cómo viviste tu soltería? ¿Cómo administraste esa soltería que yo también te di? Y por último, queridos, tenemos que diferenciar, como ya lo dije, creo que a mitad del mensaje, entre el soltero que no tiene el don y el que sí. ¿Ya? El que no tiene el don, el que no tiene la capacidad de abstinencia sexual, ore para que pronto pueda encontrar el hombre o la mujer para que sea su esposo o esposa y mantenerse puro sexualmente hasta que se case. Pero el que tiene el don también debe orar. ¿Para qué? Para servir de manera especial al Señor en la soltería y ser en esa condición de bendición para el cuerpo de Cristo y de la iglesia. ¿Sí? Y para cerrar, a propósito, porque pueden haber quedado dudas, el día viernes lo podemos seguir, de hecho eso es lo que estamos haciendo después que terminamos varios estudios en los grupos pequeños. El día viernes nos sentamos, como lo hicimos el viernes pasado en casa de Joana, ¿verdad?, a ver el asunto del matrimonio. Ahí salieron preguntas y discusiones y tratamos de aclarar a través de la Escritura también. Bueno, no es que el que esté soltero versus el que esté casado sirve mejor o peor al Señor. De hecho, si ustedes ven la Escritura, uno de los requisitos para los pastores, para los presbíteros, que sea casado. Dice, bueno, hay discusión en eso también. Dice, bueno, y no puede ser soltero, el apóstol Pablo era soltero. Bueno, pero de manera explícita está diciendo el Señor allí, tanto en Timoteo como en otras cartas, ¿verdad?, que sea marido de una sola mujer. Requisito, ¿ya? Eso no significa, queridos, y aquí vienen las distorsiones, en el mundo del catolicismo romano, que los sacerdotes dicen, no, tienen que ser sacerdote o pastor, tiene que ser una persona soltera y célibe. ¿No?
¿no? Dice la Escritura, ¿cómo le vamos a entregar una iglesia de 30, 40, 50, 100 personas a un pastor que no es capaz? Dice, a una persona, a un varón que no es capaz de cuidar de 3 o de 4 en su familia, que sepa gobernar su casa. ¿Entienden? Entonces, no tiene que ver servir de buena manera y para gloria de Dios, ser soltero. No, como hemos dicho en el transcurso del sermón, y yo quería reafirmar esto al final, que tanto el casado o casada y el soltero o soltera deben servir al Señor con todo lo que ellos tienen y con los dones que el Señor les entregó. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga, queridos, tengamos una palabra.